Buenas tardes, compañeros y docentes. En esta tarde le vamos a estar hablando acerca de las bases corporales de la cognición. Las integrantes de este grupo son Camila Andrea Sierra Mesa, Lila Marcela Aguirre Seiza, Keina Marcela Zúñiga Martínez y quienes habla Ingrid Tatiana Cuello Márquez. Queremos ampliar o darle una introducción de la temática. Inicialmente en esta actividad estaremos planteando la importancia de la conciencia corporal en la cotidianidad, cuáles son los riesgos de la pérdida de esta y ejemplos de la alteración de la conciencia corporal donde se evidencia el funcionamiento cognitivo, ya que es el proceso dinámico e interactivo por el que se perciben los estados, procesos y acciones que suceden en el cuerpo. Quiero dar un preámbulo de qué es conciencia corporal. La conciencia corporal es un proceso dinámico e interactivo por el que se perciben los estados, procesos y acciones que suceden en el cuerpo, tanto a nivel interoceptivo como propioceptivo, y que pueden ser percibidos por uno mismo como persona. Solemos separar la conciencia corporal de las experiencias vividas cotidianamente, sin darnos cuenta que están estrechamente ligadas, pues aunque no se genera esa conciencia de todo el proceso que se necesita para mover una mano, el brazo, para caminar, para alzar un pie, entre otros, mediante la conciencia corporal se genera la amplitud, la estética de cada movimiento, y no hablando de un campo netamente estético, sino entrando en el contexto de la salud. Es la conciencia de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo hace parte de nosotros. Por ejemplo, el hacer ejercicio es un ámbito muy bueno y factible para nosotros como personas, ya que nos ayuda a tener un movimiento interactivo del cuerpo y una capacidad física, no solo física, sino también del sistema digestivo. La postura correcta de la espalda es otro ejemplo muy interesante en la conciencia corporal, ya que al tener una postura incorrecta podemos causar ciertas enfermedades en nuestra columna. Riesgos o posibles consecuencias de la pérdida en la conciencia corporal. Son alteraciones circunscritas al reconocimiento de una parte del cuerpo. Esas variaciones surgen como consecuencia de alteraciones localizadas en los hemisferios cerebrales, es decir, si no tenemos una conciencia de la pérdida de la conciencia corporal, vienen ciertas enfermedades en nuestro cuerpo. Para esto existen tres sistemas de relación entre el cuerpo y el cerebro. El primer sistema sería la conciencia de nuestro cuerpo. Proporcionan una información que, debidamente integrada y procesada, aporta un conocimiento sobre la configuración y posición corporal. Una alteración en este ámbito de la conciencia de nuestro cuerpo puede generar la experiencia del miembro fantasma o una negligencia personal. ¿Pero qué es el miembro fantasma? El miembro fantasma se le llama al tipo de sensaciones como dolor, picor y sensación térmica que sienten algunas personas en un miembro amputado, que persiste a pesar de no tenerlo, es decir, aquellas personas que por X motivo perdieron alguna parte de su cuerpo, ya sea un brazo o una pierna, aún tienen la misma sensación de dolor, de molestia, por no tener esa parte. Su hemisferio del cerebro aún le manda ciertas señales que da la sensación como si la persona tuviese ese miembro aún físicamente. Entre esos ejemplos tenemos una mano o una pierna. La hemigligencia corporal consiste en la falta de reconocimiento del propio cuerpo, es decir, la persona solo concibe que conoce solo la mitad de su cuerpo y el resto del cuerpo no tiene conciencia de que existe. Por ejemplo, cuando una persona presenta este síndrome al alimentarse o al hacer ciertos aseos personales, siempre todo lo va a hacer alrededor de la mitad. Es decir, no va a ser consciente de que le sobró la mitad del alimento
o que parte de su cuerpo no está totalmente higienizado. El segundo sistema es el conocimiento general de nuestro cuerpo y sus partes. Es el pleno conocimiento que estamos conformados por un cuerpo. Este conocimiento puede ser de diferentes categorías. Un conocimiento lexical y semántico que define los nombres, categoría y función de cada una de las partes del cuerpo. Está el conocimiento topográfico, que es la distribución espacial de las partes del cuerpo. Este conocimiento proporciona la información sobre la posición de cada parte concreta del cuerpo, la relación de proximidad que existe entre ellas y los límites de cada una. Las alteraciones de este sistema son: apraxia e imitación. Es la incapacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios, simples y aprendidos, tanto por orden como por imitación, pero no cuando se hace de forma espontánea. Por ejemplo, esto ocurre cuando un chico de 12 años no se cepilla de manera autónoma, sino que la mamá tiene que obligarlo a hacerse el cepillado. Autotopagnosia. Es la incapacidad para localizar partes del propio cuerpo. Se aplica para designar una forma más o menos completa de incapacidad que afecta a la totalidad del cuerpo, como por ejemplo cuando no somos capaces de ubicar una parte de nuestro cuerpo, como podemos evidenciar ahí en las imágenes. Agnosia digital. Falta de habilidad para reconocer, identificar, diferenciar, nombrar, seleccionar, señalar y orientar los dedos de forma individual, bien de la propia mano o de las otras personas. Desorientación de derecha a izquierda. Consiste en una incapacidad para identificar o para distinguir el lado izquierdo y derecho del propio cuerpo o del examinador, causado supuestamente por lesiones del giro angular del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, esto ocurre cuando voy a voltear hacia la derecha, pero vengo y voy hacia la izquierda. El tercer sistema es la información que poseemos sobre la actualidad, situación y configuración de nuestro cuerpo. Es el espacio corporal, es la referencia necesaria para planear y ejecutar movimientos dirigidos hacia objetos externos, espacios de apreciamiento y espacios de acción. Como por ejemplo, es la plena conciencia que estamos realizando de nuestro cuerpo en el instante. Las alteraciones del sistema son: la ataxia óptica, una alteración producida por una falta de coordinación entre nuestro espacio corporal y el espacio de apreciamiento, como podemos evidenciar ahí en la imagen. La incapacidad del paciente para alcanzar con precisión un objeto a pesar de verlo y pensar de tener inapta la precisión de los movimientos de su mano frente a los movimientos dirigidos a una parte de su cuerpo. Evidencia de la importancia de la conciencia corporal en el deporte. La práctica de una actividad física permite una mayor conciencia corporal, ya que puede mejorar las funciones cognitivas y propiciar un mejor bienestar en personas que padecen algunas enfermedades mentales, como es en el caso de un trastorno de ansiedad, depresión o estrés. Por eso es muy recomendable de que estemos siempre haciendo ejercicio, manteniendo nuestro cuerpo en actividad física para así lograr tener una mejor salud. En el consumo del agua. El agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida, porque esta ayuda a regular la temperatura corporal, mantener nuestra piel
hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos para mantener así una buena digestión. Una de las consecuencias adversas por una ingesta inadecuada de agua es la deshidratación, cuyo síntoma depende del grado de deficiencia del agua, pero que de manera general presentan mareos, dolores de cabeza, debilidad, fatiga, tener la boca seca y la falta de apetito. Por eso se recomienda siempre consumir 2 a 3 litros de agua diariamente para así nosotros poder alcanzar este tipo de beneficios que nos aporta el agua en nuestro cuerpo. En la postura de la columna, primeramente quisiera decir lo que es postura, ¿verdad? La postura se define normalmente como la posición relativa que adoptan las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos ver de que la postura correcta es aquella que permite estar, ¿verdad? Yo tener un equilibrio muscular y esquelético que proteja las estructuras corporales de sostén frente a las lesiones o a las deformaciones progresivas, ¿verdad? Independientemente de la posición erecta, en cubito, en cuclillas o inclinada, en la que estas estructuras se encuentran en movimiento o en reposo. Es fundamental que nosotros, ¿verdad?, el ser humano, en cada situación relativa, con los movimientos que realizamos, ¿verdad?, en la cotidianidad, en las posiciones que adoptamos, para las actividades, ¿verdad?, ya sea en nuestro hogar, lo social, laborales, de ocio, deportiva, educativa y entre otras, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener en cuenta y tener esa conciencia corporal en estos 3 aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, tenemos un ejemplo de alteración de la conciencia corporal donde se manifiestan alteraciones en el funcionamiento cognitivo. Esta es la enfermedad del Alzheimer, un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. Bueno, esto se debe a que la enfermedad del Alzheimer o el trastorno de Alzheimer es un trastorno psicológico progresivo que encoge el cerebro hasta el punto de minimizar su funcionamiento, también acabando destruyendo las neuronas cerebrales. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de la demencia, aunque suele pasar con frecuencia en adultos mayores. También sus síntomas inician desde muy temprano. Síntomas que van evidenciando la pérdida del funcionamiento cognitivo, como pensar, razonar, y de las habilidades de comportamiento hasta tal punto que interfieren las actividades de la vida cotidiana. Cuando se producen déficits cognitivos como la demencia, cualquiera de las funciones cerebrales puede verse afectada. Destaca el impacto que tiene la demencia en la memoria, el lenguaje, la atención, el control o inhibición de conducta, las apraxias y las funciones ejecutivas o la capacidad de resolución de problemas. Bueno, esto se debe a la incapacidad que tiene la persona de reconocer y de ser autónoma en su funcionamiento, es decir, siempre en una etapa avanzada la persona va a tener que depender física y emocionalmente incluso de otra persona, porque ella va a perder todas las capacidades ejecutivas que le permiten esa independencia. En conclusión, es importante comprender que la conciencia corporal
cobra un valor fundamental en nuestro diario vivir, ya que es la manera de cultivar las capacidades físicas, las destrezas motrices y los hábitos y las posturas, permitiendo así modificar las respuestas emocionales y motoras. El conocimiento que se tiene del propio cuerpo, tanto en reposo como en movimiento, es saber cómo es mi cuerpo y cómo puedo utilizarlo de la manera adecuada para así darle el funcionamiento correcto en cada acción. Gracias.